Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Rivetti, soy miembro de la Regional de Presil del Campillo. Gracias por venir. En realidad y trabajo fundamentalmente en el sur de Córdoba, el sur arenoso, toda la zona que es del Campillo, Villa Valeria, en donde fundamentalmente el Yuyo Colorado hace unos cuantos años que nos vino a visitar y para quedarse. Esta historia que le tengo para contar en realidad arranca, Martín me dice contar experiencias que tengan que ver con los cultivos de servicio de cobertura referido a Yuyo Colorado, y en realidad el tema de los cultivos de cobertura arranca mucho antes de la aparición, o un tiempo antes de la aparición del Colorado, y tuvo que ver con solucionar problemas de urgencia que eran temas de erosión. Pero en ese transcurrir con los cultivos de cobertura, sobre todo centeno, empezamos a ver diferentes cosas o diferentes servicios que nos iban prestando esos cultivos de cobertura, y entre ellos algunos tenían que ver, algunas cuestiones, con las malezas. Algunas bastante positivas y otras no tanto. En general, y referido a Yuyo Colorado, y para no ser tan extenso, lo que vimos y seguimos viendo es que un cultivo de cobertura, sobre todo como centeno, primero tiene una cuestión alelopática con lo que son las malezas de invierno, pero referido a Colorado, que es una maleza primavera-estival, lo que nos genera esa cobertura en superficie, ese poncho, es, en primer lugar, por una baja de temperatura, atrasarnos el nacimiento de la primera camada de Colorado. Esta maleza tiene un nacimiento bastante irregular, puede nacer en septiembre, a veces se atrasa a octubre, tiene mucho que ver con la temperatura, y al tener un poncho sobre el suelo, nosotros lo que hacemos es que ese primer nacimiento, muy importante y masivo, se atrasa y se coloque en una época en donde, si nosotros actuamos previamente, en el caso de soja, con un preemergente, tengamos ese preemergente ya incorporado, activo, para cuando toda esa primera camada de Colorado esté naciendo. Después, los efectos que nosotros estamos viendo luego sobre el cultivo son relativos, porque ahí yo no estoy rolando los cultivos de servicio por diferentes razones, y depende mucho de la biomasa que genere para suprimir en mayor o menor medida las emergencias posteriores. En realidad lo que nosotros estamos logrando es eso, tener un preemergente que, dicho sea de paso, los preemergentes son los que mayor control tienen hoy sobre esta maleza, entonces estamos ubicando el mayor nacimiento ahí. En el caso de maíz pasa algo similar. Si la logística y el clima nos deja, uno puede venir con el cultivo de cobertura limpio, se corta el ciclo de cultivo de cobertura. Nosotros hacemos mucho maíz tardío, que va a siembra de fines de noviembre, cortamos ese ciclo de cultivo de cobertura 15 de septiembre, y esos 60 días que tenemos desde que cortamos el cultivo de cobertura, 60, 70, para juntar el agua y poder sembrar el maíz, si nosotros no nos dormimos y aplicamos, luego de cortado el ciclo del centeno de cobertura, un preemergente, de vuelta nos permite llegar a la implantación del maíz sin el colorado nacido. Y por ahí hacemos un control nuevamente post, y eso nos saca del sistema, sobre todo aplicaciones de hormonales. Nos saca el 100% de la aplicación o de los rescates, no. Pero si uno acomoda bastante bien la logística y te ayuda un poco el clima, a veces con un preemergente en el medio y un control post de maíz con otro producto con residualidad, no tenemos que hacer ningún rescate. Eso es lo que he referido a Colorado. Un parrafito, podemos hablar de... qué calor hace acá. ¿Quién maneja la calefacción? Está terrible. Un parrafito para malezas invernales. Por la producción que nosotros tenemos de biomasa, que no es exuberante o es muy variable en el ambiente dentro del lote, nos ha ocurrido que si ese cultivo de cobertura que hacemos no logra producir la biomasa suficiente para suprimir una maleza invernal, y yo no actúe en consecuencia, luego tengo un problema un poco más grande. Entonces,
o actúo cuando implanto ese cultivo de cobertura, hablo vos, soja previo maíz, o logro un cultivo de cobertura suficiente como para que la suprima. Pero si eso no ocurre y me queda alguna rama negra, fundamentalmente dando vueltas, después es un poco más complicado porque yo tengo que atajar una maleza que fue creciendo adentro de un cultivo de cobertura, que a veces está más grande y que hay que llegarle más abajo, y eso requiere de otra calidad de aplicación. Pero bueno, era un apartado de maleza invierno. Esa es mi historia. Vamos con la tuya y después las de ustedes. Perfecto. Excelente, Guille, la verdad, de 10. Un poquito yo lo que les quiero contar, yo pertenezco a la regional de Venado Tuerto. Para ubicarlo, yo estoy en el sur de Santa Fe, Guille está en otro lugar donde las precipitaciones son distintas. Y un poquito lo que estamos probando en la regional, todos saben que está esta problemática de malezas, que a veces nos preguntamos cómo controlarla, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y nosotros empezamos a ver que con el manejo tradicional que haciendo los barbechos en otoño y en la presiembra, nos preocupaba que lo que estábamos viendo era que cada vez la carga de ingrediente activo para controlar la problemática de maleza era mayor. Seguramente le debe pasar a todo el mundo. Empezamos medio litro de 2,4-D, pasamos a 1 litro, pasamos a 1,5 litros. Entonces dijimos, el sistema nos está diciendo algo, a ver cómo intervenimos para mejorar y por lo menos tratar de mejorar esa carga de ingrediente activo y tratar de evitar una problemática social que tenemos ahora, que tenemos que tener todos un perfil mucho más sustentable, ¿no? Entonces, en la regional empezamos a ubicar el famoso barbecho intermedio, que yo lo quiero tirar arriba de la mesa para que ustedes opinen y me puedan decir sus pros, sus contras, que hablemos y debatimos. ¿Qué nos pasó a nosotros contándole la historia nuestra? El barbecho intermedio, ¿qué es lo que nos permitió? Primero, llegar a la presiembra con condiciones óptimas en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba cuando no hacíamos el barbecho intermedio? Llegamos con el suelo, íbamos y teníamos rama negra grande, colorado grande, empezaban a verdear y estamos haciendo el momento de la aplicación presiembra, donde vamos a tirar nuestra bala de oro, el preemergente que más a todos nos importa. Entonces empezamos, HIT, dosis alta de 2,4-D, y veíamos que no nos gustaba, porque después ¿qué pasa? Al tirar dosis tan alta, teníamos problemas en la germinación, la soja no nacía mal, todo lo que le debe pasar a todo el mundo. Entonces, desde que empezamos a posicionar el barbecho intermedio, llegamos con condiciones a siembra óptimas, sin tirar ninguna bomba y poniendo la bala de plata, que es el preemergente para controlar colorado o el problema que tengamos, en condiciones óptimas, sin el suelo verde, que sabemos que si tenemos mucha materia verde, perdemos calidad en la aplicación del preemergente, algo que lo escuchamos en toda la charla. Así que yo un poco lo que quería tirar era la utilización del barbecho intermedio y que ustedes me digan cómo lo ven, con sus pros y sus contras. Bueno, entonces, como vieron, son dos estrategias diferentes. Una es con cultivos de cobertura o servicios y otra es con barbechos, digamos, con herbicidas, pero posicionado un poco diferente a lo normal, para arrancar limpio por lo menos. Y bueno, después en los dos casos se usa preemergente, eso no, por ahora no se pueden evitar. Por ahora, ojalá podamos avanzar un poco en eso. Ahora ustedes cuéntenos qué nos les gusta, qué les funciona, qué no les funciona. Pregunten detalles de lo que contaron ellos. ¿Cómo llamás vos el cultivo del barbecho intermedio? Mi pregunta es la misma, es si podés desarrollar un poquito más qué es ese barbecho intermedio, si hay un barbecho en otoño y lo llamás a decir la salida de invierno, desarrollar un poquito eso. ¿Me escuchan? Nosotros lo estamos posicionando, hacemos un barbecho en otoño, bien temprano, aproximadamente los primeros días de mayo, posicionamos ahí y vemos para nuestra zona, por el régimen de precipitaciones, que tenemos todo controlado en condiciones óptimas y empieza más o menos el problema ahí a mediados de agosto, los lotes empiezan a verdear. Entonces nosotros en ese momento tratamos de posicionar un preemergente, mediados de agosto, depende del régimen de precipitaciones que se nos den en ese mes, porque está
se correlaciona de forma directa, ¿no? La precipitación de ese mes con el nacimiento de malezas. Otra cosa que les quiero marcar, que también quiero que ustedes me digan, sabemos que para evitar la resistencia, la rotación de modo de acción es clave, ¿no? Entonces, bueno, podemos usar un modo de acción más ahí adentro, lo que evitamos la resistencia utilizando un modo de acción, la mejoramos mucho, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Nadie más tiene problema con Colorado. Marcos, Pablo Valoriani de la Regional de Preside 9 de Julio. 100% de acuerdo con tu postura del barbecho intermedio. Nosotros en el rol de asesor a veces nos pasa, la contra es que cuando llegamos al productor es otra aplicación más. Eso nos venía pasando en los últimos años, hasta que el año pasado también decíamos lo mismo, bueno, pero guardemos la bala de oro para la aplicación del pre, principalmente ante la soja. Vimos que haciendo un puente con un diflufenicam principalmente llegábamos muy bien a lo que es Colorado, porque si no nos pasaba lo que vos contabas, llegábamos a la siembra con Colorado nacido, tamaños que íbamos con dosis alta de HIT y 2,4-D. Quiero saber si esa estrategia que hoy nosotros estamos usando con un brodal en septiembre nos está dando una ventana para llegar perfectamente a la siembra de soja, y todo eso viene con barbechos largos, no sé si principio de mayo, pero sí fin de mayo, principio de junio, todo con triacina, todo hecho con atracina. Y cómo ves el tema del segundo flujo de nacimiento de rama negra o de coniza ahí en septiembre, para llegar perfectamente. O sea, la pregunta son dos: si vamos bien con el diflufenicam, ¿qué dosis están manejando ustedes? A ver si estamos manejando la misma dosis que nosotros, más o menos 250 centímetros, para después sí llegar a un PPO perfectamente en pre, y el tema de coniza de los flujos de nacimiento de septiembre. Espero que se haya entendido. Muy bien. Guille, me vas a dar una mano también en esto. Nosotros empezamos usando al principio, ¿qué pasaba? Llegamos a agosto y éramos medio reacios porque veíamos que el lote no había maleza. Entonces empezábamos que sí, que no. Pero todos sabemos que las malezas, a diferencia de las plagas, aparecen. Todos conocemos los lotes y sabemos que la problemática en algún momento se va a manifestar. Entonces nosotros empezamos, esta es la respuesta a la dosis de diflufenicam, empezamos, me acuerdo, usando 150, ¿viste? Porque era como que la limitante más grande al principio era el costo de esa pasada, era como que era el costo. Bueno, y vimos que nos quedamos un poco corto y nos empezaban a hacer alguna ramita negra. Entonces después al final que hicimos, terminando tirando dosis llena, ¿entendés? Tiramos los 300, viste que dosis llena es 300. Y llegamos bien, llegamos a implantar, no sé de qué zona sos vos, disculpa, 9 de julio. Nosotros la soja, para que vos te des una idea, entre el 15 y el 20 de octubre empezamos a implantar, ¿viste? A lo mejor tenemos fechas distintas, más o menos lo mismo. Con dosis llena de brodal estábamos llegando en una situación excelente, nada más íbamos con los preemergentes. ¿Qué pasa? No tengo tanta experiencia, a lo mejor si sumamos más años, quizás aparezca alguna rama negra. Pero si apareció alguna rama negra, estoy seguro que con una dosis de hormonal pequeña podemos resetear el lote, sin poner en riesgo, con todo el problema de hormonales que tenemos, que nos golpee esa soja que estamos sembrando, problema de nacimiento. Esa dosis de 300 de brodal, más o menos a mediados de septiembre, ¿no? La fecha que la es a finales de agosto. No, agosto, principio de septiembre. Sí, tal cual, tal cual. Guille, ¿querés remarcar algo? A ver, de rama negra hay dos situaciones. El lote que sale de soja, a ver, nuestra rotación es 50% maíz, 50% soja. De ese maíz, el 90% es tardío. Entonces el 95% de la superficie es soja, centeno de cobertura, maíz tardío, centeno aéreo.
El otro 5 es soja, maíz temprano, centeno con sembradora detrás del maíz temprano. A la salida de la soja nos ha pasado años que un otoño húmedo, en donde implantás un cultivo de cobertura como el centeno tempranamente, hecho bastante bien y tiene un arranque importante, te puede suprimir todo ese nacimiento otoñal de rama negra, por ejemplo. Pero si te dormís y no vas a ver el lote y crees, y les digo porque me pasó, que el centeno lo va a terminar controlando, puede que después llegues más adelante con un problema mucho más grande. Entonces, para nosotros el cultivo de cobertura de servicio, aunque no suprima en el 100% de las veces, en un 100% todas las malezas, sigue estando en el sistema por los otros beneficios, pero también porque nos permite en ese momento, con una aplicación de menor impacto ambiental, y después el centeno se encarga de seguir. El problema más grande que estamos teniendo hoy con rama negra es los lotes que salen de maíz tardío, que estamos cosechando hoy. O sea, y algunos todavía lo vamos a terminar de algunos días, en donde esa rama negra, por más que yo le volví un centeno aéreo, nació en el otoño. Entonces yo ahora coseché, tengo el centeno, tengo la rama negra, de vuelta, si me confío, porque ese centeno que está sobre maíz y es aéreo, que no lo pude fertilizar, porque excepto que le tiene nitrógeno con un avión, que se puede, pero no lo hago, que está, hasta que le doy luz, porque cosecho el maíz, está como un poco reprimido, y cuya función es la de anclar el rastrojo del maíz, no era controlarme la maleza, tengo que acompañarlo con algo, no me da en aquella zona para suprimir del todo. Puede haber algún ambiente que sí. Entonces, yo creo que estamos muy, no sé, por ahí, yo por lo menos, muy acostumbrado a las recetas o a las soluciones más estrictas, en donde siempre van a funcionar, y esto es ir mirando el sistema e ir viendo. Los cultivos de cobertura evidentemente tienen un efecto supresor de las malezas, de acuerdo a cuál es más menos y de acuerdo a cómo hagas y dónde y qué especie también. Por ejemplo, vicia, nosotros no estamos haciendo mucho recién ahora. Vos implantás un lote de vicia detrás de soja con alguna rama negra chiquita, implantás una vicia bien y vas hoy, no hay una sola maleza. O sea, la vicia es impresionante lo que ahoga. De hecho, la poca vicia que hacemos no la hacemos con un tratamiento químico. Pero hay que estar encima, no hay que dormirse, y por ahí no hay que pedirle demasiado. En otra zona más húmeda y demás, bueno, se comporta distinto. Debe haber ejemplos, yo creo que, no sé, más ejemplos de cultivo de cobertura para suprimir maleza. Sí, buenas tardes. Yo soy de Marco Juárez. En la zona, bueno, cuando salimos de maíz nos queda un volumen de rastrojo importante. Por ahí consultarte si, en el caso, bueno, tú vas a cualquiera de los dos, pero estabas hablando vos más de lo que es agroquímicos. Si estás usando algún tipo de herbicida diferente a cuando salís de un rastrojo de soja. Yo lo que estoy viendo en los últimos años, por ahí los controles cuando salgo de soja son muy buenos y en los rastrojos de maíz no. Es como que es muy difícil por ahí llegar al suelo y por ahí siempre tenés más escapes. También probé la opción del overlapping con el diflufenicam y me pasó lo mismo, o sea, seguí teniendo el problema. Por ahí con el cultivo de cobertura me anduvo mejor, pero bueno, nosotros hacemos todos los servicios, entonces una cuestión de logística, se nos complica por ahí sembrarlo, el cultivo, entonces por ahí nos cuesta hacer qué es lo que mejor nos anduvo, entonces vamos a los agroquímicos. Pero bueno, preguntarte eso, si veías en maíz esa diferencia y si estabas usando algún otro producto. Mirá, por lo que vos me decís, creo que el problema o la limitante grande ahí es el rastrojo de maíz, que nos está complicando el manejo de malezas. La estrategia que a mí se me ocurre, que no quiere decir que esté bien, creo que deberíamos apuntar a realizar un control de maleza pre-cosecha. No sé si me explico. Para sacarnos, como quien dice, el problema de encima y que esos controles no sean erráticos. Eso es lo que se me ocurre, como diciendo, bueno, nos anticipamos al control antes que esté el rastrojo en el campo. No sé si me explico.
Ejemplo, volar con un avión. Hacen un control adentro del maíz con avión. No, a lo mejor me expresé mal yo. El maíz sale limpio. O sea, nosotros llegamos a cosecha con buenos tratamientos. O sea, sale bien el lote. A la siembra siguiente, que vamos a soja, ahí tengo el problema. Que estoy con un lote limpio en ese momento, le tiro el preemergente y después tengo mucho más rebrote en esos casos que si vengo un rastrojo de soja que no estoy teniendo problemas. Te entiendo, O sea, es perfecto. como que al preemergente le está costando llegar al suelo. Está. La verdad que no tengo la respuesta justa, lo consultamos a Guilla a ver qué nos dice, pero no quiero decirte algo que no podría sacarte la duda. Yo voy a hacer una apreciación sobre eso. Los que estamos en Córdoba y tenemos que hacer recetas fitosanitarias, no sé si tenemos algo registrado para aplicar aéreo sobre el cultivo. Y la otra es, estamos dejando una molécula química sobre un producto, hablo del vuelo sobre el maíz. La verdad, yo no la practico, no me gusta y no iría en eso y no la hago. Respecto a lo demás, nosotros tuvimos que desaprender las aplicaciones y estamos tratando de aprenderlas nuevamente. A ver, el glifosato nos malacostumbró y nos fuimos todos, en el caso particular nuestro, sobre todo en aquella zona, a las aplicaciones de ultra bajo volumen o bajo volumen, con gotas controlables porque hay mucho viento, con un tamaño de gota que nos permitía agarrar una maleza ya emergida y demás. En el caso de depositar un preemergente, no soy especialista en aplicación ni mucho menos, pero es lo que veo. En el caso de aplicar un preemergente sobre un volumen importante, conlleva que tengamos que usar una gota mucho más chica, que es la que se mete. Después vas a tener que tener la lluvia, y esa gota más chica también es la que se vuela. Y nosotros estamos en Villa Valeria. El día que no hay viento, 3 días al año, qué sé yo, no sé. O sea, entonces, la verdad que es difícil. Y ahí hay que tener un timing. Vos dijiste tenés el prestar el servicio, tenés el equipo, bueno, no pasa. A veces estamos condicionados mucho por eso. Pero otra alternativa no le ves. Si tenés agua, yo iría por un puente verde. Vos haces maíz tardío o temprano. Tenés un tiempo enorme, tenés agua, Marco Juárez. Si lo hacemos nosotros ya que estamos en el desierto, mira. Está bien, porque ahí en esos casos, con agua, sí, una cuestión logística, no te sientas intimidado, pero digo, tengo agua, tengo el tiempo, hago un buen cultivo de servicio, inclusive, no sé si gramínea sola, pero por ahí para pensar en las malezas, el efecto alelopático, un centeno de ciclo corto te hace un efecto rapidísimo y vos podés llegar a lograr 6.000, 7.000 kilos de materia seca, que nosotros la vemos en fotos de Tony Baigorria, los 6.000, 7.000 kilos. O sea, y ahí me parece que capaz que te independizarías hasta del control químico. Pero bueno, es por los que trabajan otros, yo si tengo agua y tengo tiempo ni lo dudo. O sea, pero también hay que mostrar las debilidades de esto, porque la verdad que si el cultivo de cobertura sirviese para todos, ya tendríamos la solución. Aporte por ahí que lo hemos hecho en maíz, como para solucionar el tema logística, puede ser siempre al voleo. Sí. Yo estoy en la zona de Armstrong, ahí lo hacemos con sembradora neumática, por ejemplo. Un fertilizador neumático, digamos, lo usamos para sembrar. Y anda bastante bien. Y si no, la siembra aérea, digamos, previo a la cosecha, con avena también anda bien y anda bien eso. Un detalle, uno de los problemas que nosotros tenemos en los maíces tardíos, por ahí nadie lo preguntó, pero puede estar pensando, ¿por qué si boleás, boleá temprano? Una de las cuestiones que nosotros tenemos en aquella zona es que si el otoño viene seco, y el otoño es marzo, digamos, fundamentalmente marzo, viene seco como fue este año, que no fue seco todo el año, pero hubo una microzona
que de febrero o marzo no llovió, si uno adelanta mucho la siembra aérea de centeno y después te caen 10 milímetros, germina, no se conecta con la humedad de abajo y perdés el cultivo de servicio. Entonces, cualquier aviador del barrio, más la experiencia de este año, te dice: yo con siembras aéreas en marzo en aquella zona he tenido fracasos, en abril no. En otra zona como la tuya me adelantaría con una siembra aérea, no sé, febrero. Yo creo que tranquilamente en un maíz temprano, vos en febrero podés hacer una siembra aérea. Cuando cosechás ese maíz, si lo cosechás en la soja en marzo, ya tenés un centeno que está a fondo. Me parece que sería una linda alternativa para no depender tanto de lo químico. Sí, sí, Soja lo mismo. en esa zona vas a tener temperatura y precipitaciones en esa fecha que casi te va a asegurar el éxito de la germinación del cultivo de servicio. Yo te entendí, yo casi quisiste decir que en Marco Juárez debería estar prohibido hacer una soja de primero sobre maíz temprano. Quisiste decir. Mirá, si nosotros podemos lograr allá, pero no solo, no yo, digamos, hay muchos ejemplos en el barrio de que prácticamente en 24 meses vos tenés 90 días nada más el suelo sin un cultivo vivo. En otros lugares con otro régimen hídrico, pero está bien, siempre uno es fácil acomodar las cosas a los otros, ¿no? Pero bueno, pero me parece que iría mucho más por ese lado y sacás. Después en costo es relativo, pero puede ser más o menos, pero ambientalmente y del lío logístico. Una pregunta, te cambia un poco de barrio. Nosotros no, en nuestra zona no se hace cultivo de cobertura. ¿Dónde es? De Las Varillas, Córdoba. Se hace muy poco y lo que sí se hace mucho es trigo cosecha. Pero ahí cuando salís en noviembre, diciembre, salís con un colorado grande, cortado, con mucha paja, trigo de a veces 3, a veces 4 toneladas. Ahí es donde se nos está complicando más controlar ese colorado, porque el tiempo te apuran y por ahí no tenés darle un viento, una lluvia que baje toda esa paja. ¿Cómo hacen ustedes? ¿O no tienen trigo en la zona? Sí, hay trigo más al este, no tanto, también hay ahí, pero no es una zona muy triguera, más al este sí. No, digamos, uno de las cosas que aprendimos un poco, a ver, con el Colorado convivimos, o sea, no lo erradicamos ni por casualidad, o sea, nada, lo tenemos siempre. Pero una de las cosas que hay que tener muy presente es que yo tengo que implantar el cultivo de verano sin una planta de Colorado nacida y con el preemergente actuando. Si vos llegaste al trigo con un Colorado medio grande, vas a tener que resetear el lote. O sea, porque después todos los controles de rescate van a ser no solo más caros, sino que erráticos. O sea, son poco eficaces. Ahí, en esas situaciones, si salimos de... Me cuesta un poco pensar, pero sí hay Colorado. No sé por qué llegás con Colorado en el trigo. La otra pregunta es... Porque el trigo es bastante competitivo, digamos. Sí, al pero final bueno, cuando las hojas empiezan a bien. caer un poco y Sí, se da un no. poquito de luz viene. Sobre todo son trigos más flacos, ¿no? Ahí reseteo y poner el preemergente, teniendo en cuenta que hasta que no llueva el preemergente se incorpore, no está funcionando. Porque algunos dicen que si tenés Colorado no vayas con trigo, como que lo... Pero está bien, pero el Colorado hoy está bien, hay distintas especies y con distinta agresividad. Pero no, yo creo que ahí hay que resetear el lote. El problema de eso es que si te falta el agua, reseteaste el lote, pusiste el preemergente, no llueve por 10, 12 días, a lo mejor tenés condición de siembra, pero no tenés el preemergente incorporado en el suelo, y si el preemergente no está incorporado en el suelo, no. O sea, el preemergente se empieza a contar que está aplicado del día que llovió y se metió adentro, si no, está ahí, el rastrojo, adherido, y se va a desprender. Entonces, puede pasar que reseteaste el lote, tenés humedad de siembra, sembraste, pusiste el preemergente, no se incorporó, nació la soja y también nace el Colorado. Y ahí, bueno, la bala de plata, qué sé yo, algún control de rescate. Hoy hay
una alternativa, depende de lo que hayan usado antes, dos, qué sé yo, pero no hay mucho. ¿Te gusta un PPO más que otro en ese caso o no? Nosotros usamos mucho, esto está repartido, la verdad que usamos más fluoxacin como el preemergente inicial, también he usado Ventrazone, pensando que uno le ponía un freno de mano más que otro. En realidad digamos, cualquiera de los dos, si la incorporación está muy cercana al nacimiento, al cracking de la semilla, le pega un retraso. Y a veces uno, por querer estirar el efecto de ese preemergente más cerca de la siembra para no perder residualidad, comete el error de que pues la soja está con un freno de mano importante, sobre todo en aquellos suelos. Por ahí ustedes no lo van a ver tanto. En este último año usamos el Sulfentra con piroxasulfone después. Yo en el caso particular, piroxa lo hice post. Todavía estaba la posibilidad de hacerlo, ahora creo que ya viene coformulado, post de la soja. Pero los químicos trabajan bien cuando el colorado todavía no nació. Todo lo demás es muy complicado. Ahí quería agregar un par de cositas que fueron surgiendo. Cuando Guille habla de la fito, tengan muy en cuenta la zona, digamos, porque por ahí se llevan ese concepto, son de Junín y no tiene nada que ver el 1% de materia orgánica y el 80% de arena, más, 85% de arena, que un suelo de otra zona. Entonces los preemergentes adáptenlo a su zona porque es clave el suelo y la lluvia. Y otra cosa que surgió lo del trigo, es verdad que algunos dicen si tenés colorado no haga trigo, pero hace 4 o 5 años cuando íbamos a la zona de Baquena decía, no, la soja es muy difícil de controlar, tenés poca herramienta, tenés que hacer maíz, pero el maíz sale sucio, entonces tampoco maíz. Y ahora tampoco trigo, o sea, casi que si tenés colorado no tenés que hacer nada. Yo creo que tenemos que tener un sistema productivo y cuanto más sistema sea y más productivo sea, menos lugar le damos al colorado. Si no ponemos la maleza en el primer lugar, produzcamos colorado y listo, digamos, y cosechemos biomasa. Si ese es el objetivo está bueno, pero si no, tratemos de tener un sistema lo más diverso posible y no dejemos de hacer cultivos por una maleza. Encontrémosle la forma. Y por otro lado también acostumbrémonos a tener lotes que no van a ser el lote del año 98, que con 1,5 litros de glifosato salía limpio a mayo, digamos. Yo sé que complica las cosas, pero por ahí en los trigos, el ciclo del trigo, no es lo mismo un ciclo largo que es mucho más frondoso, más chaparrado, que un ciclo de trigo corto sembrado el 15 de julio, que ahí sí, o sea, el 20 de septiembre ya tenés luz. La fertilización también, o sea, hoy un trigo flaco, como vos decís, no compite nada que ver con un trigo bien fertilizado. Y por otro lado, bueno, sí, habrá que cosechar el trigo y resetear el lote con un doble golpe si hace falta y esperar 10 días la siembra. O sea, ya no se puede, en un caso sí, ya no se puede más sembrar el día después o ir el mismo día con la sembradora atrás de la cosechadora. Pero yo no dejaría o sea, no sacaría el trigo de un sistema de producción porque no quiero correr la siembra 10 días. Un poco eso, o sea, creo que los beneficios que trae un cultivo de invierno en un sistema son mucho mayores a lo que puedo perder por atrasar la siembra o porque tengo algún coloradito adentro que sí, el más grande o el que estaba un poquito más bajo del trojo digamos, no lo pude controlar. El año pasado, con esta problemática, porque es importante y surge mucho, hicimos una jornada en Videla, en Norte de Santa Fe, que después la tuvimos que suspender 2 veces por lluvia, pero iba orientado a eso, porque es una zona parecida, o sea, en el sentido de la latitud y demás. Y bueno, ahí ¿qué pasó? Se cosechó con colorado de 10 centímetros adentro, mucho colorado, y se reseteó con simples golpes, digamos, con una aplicación o con dobles golpes. Y se obtuvieron resultados muy satisfactorios de control, o sea, por encima del 90 con varias alternativas como PPO, digamos, como HIT, como Cefetrazone, como Paraquat, con mezclas con 2,4-D. Y en eso, bueno, con una semana esperando una semana, según el riesgo que quiere correr cada uno, algunos lo adelantará 3 días, otros esperará 10, se pudo lograr la soja muy tranquilamente. ¿Qué quiero decir? Entonces, a veces no perdamos el foco de las prioridades dentro de un sistema, porque si es por ser religioso con la maleza, empezamos a cerrar y nos quedamos
Digamos, como que el problema es más grande que la solución. Al menos así lo veo yo, pueden tener una opinión totalmente diferente. No, y una realidad también es una oportunidad económica. Si el trigo está a $200, no vamos a dejar ese trigo porque tenemos Colorado. O sea, ahí tenemos que estar los agrónomos, los asesores trabajando. No podemos dejar de hacerle trigo a un lote justamente por esa situación, me parece. Sobre todo en mi zona. También, también pensemos en el sistema en el mediano plazo, y es verdad que a lo mejor si yo tengo un lote que el año pasado fue un desastre porque me salió todo mal, por ahí a lo mejor está bien, no pongamos trigo en este año y achiquemos el banco de semilla y hagámoslo dentro de 2. También es razonable eso, no seamos religiosos, pero en un sistema más o menos balanceado yo creo que tenemos que mantener las poblaciones de maleza estabilizadas y poder hacer todos los cultivos. Si se nos empiezan a escapar cosas muy gruesas, sí nos van a limitar. Soy del litoral uruguayo y hacemos todo cobertura. El 90-95% es toda vela. Mi pregunta es la siguiente: recién está apareciendo el yuyo colorado allá, no había nada, explotó. Entonces quiero saber sobre el manejo. En tu caso, ¿cómo haces, digamos? ¿Matás el centeno? ¿Cómo lo matás ahí si le pones un preemergente ya? Y después cuando vas a la siembra, ¿cuánto tiempo pasa? Y si ya, mientras tanto te están haciendo el yuyo colorado, después ahí volvés a resetear el lote. A ver, lo que salió de soja, que tiene centeno de cobertura con sembrador y va maíz tardío, primero corto el ciclo de centeno, no pongo ningún preemergente ahí porque el material verde me estaría perdiendo un montón de principio activo en verde y no al suelo. O sea, ahí corto el centeno. Tendría que llegar a ese corte del centeno, habría que rolarlo, sería lo ideal. Nosotros allá tenemos mucha heterogeneidad ambiental, entonces si el centeno no tiene cierto volumen y demás, y lo rolás, se vuelve a parar, y bueno, yo lo estoy quemando con químico, y no debería tener ninguna maleza invernal adentro. Si es esa la situación, corto el centeno, eso va a maíz tardío. Sí, o para soja, supongo. Bueno, en mi caso. En el caso mío, eso va a maíz tardío, no va a soja, después te cuento la otra situación. Y quemo el centeno. Cuando el centeno está amarillo, seco, ahí es rápido, depende de la dosis que le ponga. Por ahí no ponemos alta dosis, no necesitamos tanta velocidad. Pero entre que está seco y empieza, porque ahí atrasás el nacimiento del colorado, mucho el centeno. Ahí podés poner un preemergente para maíz. Suponte atracina, bastante cuestionada. Ustedes no la usan más. No la pueden usar más. Bueno, la estrategia sería, o la que hacemos es corto el centeno, una vez que está seco, pongo un preemergente antes del colorado. Ese centeno por temperatura y por falta de luz hace que el colorado se atrase en el nacimiento. Pusiste el preemergente, se incorporó, si tuviste suerte y llovió, y te funciona el preemergente. Pasan 20 días más y llegas a la siembra limpio porque está el preemergente actuando. Empiezan a hacer el maíz, en el caso nuestro, y calculando el tiempo de lo que te dura el preemergente, vas con una aplicación post maíz, pero de otro producto que tenga residualidad. A ver, no es de lo más, no tiene un EIQ muy bajo, pero quemo el centeno, 20 días pongo la atracina, llego a la siembra sin nada, porque ya tengo la atracina, lo sumo haré un S-metolaclor, y cuando veo que la atracina se va quedando sin nafta, vuelvo a hacer una atracina post maíz. Esa sería un poco la estrategia en esa situación. Lo que sale de maíz, que tiene centeno aéreo y va a soja, ahí hasta hace unos años dejaba que el centeno compitiera con todo, pero me quedaba la rama negra dando vuelta. Entonces cosecho el maíz, tengo que bajar, estoy controlando las malezas invernales que me quedan ahí, y al centeno lo dejo hasta fin de agosto. La soja la estoy sembrando el 25 de octubre. El fin de agosto quemo el centeno, espero que se seque, pongo el preemergente, se incorpora y siembro. Y después ¿Yuyo colorado chiquitito? Si lo tengo hay que resetear el lote. Si entre que quemé el centeno... ¿Con un centeno bueno tenés o no? De vuelta, lo que pasa es que el centeno sobre maíz, gramínea, no es el centeno que es sobre soja que encima le pongo nitrógeno.
es un centeno que no lo fertilicé porque es aéreo, y gramínea viene muy lindo y en un momento empieza a encañar y el hambre de nitrógeno te lo deja ahí. A ver, hay una foto que es del campo, que se ve, el que está la pulverizadora, es un centeno, justo ya véanla, ese es un centeno sobre maíz tardío cortado. No es un gran centeno, ese no te atrasa, ese. Eso es un centeno sobre maíz, pero no es el volumen como para que atrase. Entonces ahí por ahí necesitas ir con un hit o algo para resetear el lote con el preemergente. Lo peor que te puede pasar es que pongas todo eso y estén 15 días sin lluvia. Porque ahí sí, Colorado sigue, por más que pusiste el preemergente, porque no está actuando. Tendrás que resetear el lote de vuelta. No nos está pasando mucho eso, pero claro. Ahora, si sembraste con el Colorado nacido, o sea, atrasar la siembra, hacer lo que quieras, pero no sembré con el Colorado nacido. Gracias. Buenas tardes. Yo soy de la zona de París, de Villa María, Río Cuarto. El problema, no sé, nosotros más o menos estamos llegando bien a la siembra. Como hablaba recién, escuchaba su soya, sus fentazones, por no llegamos. Estamos teniendo problemas cuando estamos 52, en la soja, por ejemplo. ¿Qué pasa? No llegamos con la residualidad. El año pasado tuvimos temperaturas bajas, se sembró fin de octubre, principio de noviembre, un golpecito de calor. Estábamos fines de diciembre, a principio de diciembre la soja chica y empezó a salir colorado de nuevo. Más o menos, ¿qué estrategia están tomando en ese caso? Porque si hacer una aplicación teniendo una idea de un mes, un 30 y 45 días de residualidad, si adelantarnos aplicando alguna otra cosa, flex, pensando... Yo todavía no me pude independizar del overlapping. Hasta que apareció el piroxa lo hacíamos con un fomesafen con siembra de 35. Está bien, no tenemos el desarrollo inicial que por ahí tienen en otra zona. Yo lo que veo es que, digamos, vos te corres un poco más al este y la agresividad es diferente de esta maleza. O sea, allá es terrible. Y no nos alcanza con el 35, no me alcanza con el centeno, no me alcanza, digamos, son todas estrategias que van sumando y hacen que el cultivo funcione. Hasta hace un tiempo el overlapping era con fomesafen, como te decía, el año pasado lo hice con piroxasulfone, medio de prepo, pero bueno. También hice la mezcla de flumioxa y piroxa a la siembra y anduvo bastante bien. Y después lo que se dijo hoy, o sea, nosotros cosechamos bien, muy bien, pero hay algún colorado en el lote. O sea, lo que pasa es que es distinto que te aparezca un colorado al final a que arranqué ya con el colorado. El del final, bueno, ese está. Pero podría ser una estrategia de acercar hileras, es relativa, ¿no? Guille, y vos ahí el PPO, ¿no? Para generar el overlapping. Después, adentro de la soja, ¿probaste con alguna clorocetamida, como ese metalocloro, para buscando estirar la residualidad para que la soja pueda cerrar el surco, que supongo que debemos estar ganando con ese tipo de overlapping 30 días más seguro? Sí, yo normalmente la clorocetamida, a ver, el tema de la clorocetamida para mí, o de un S-metolaclor, es cuánto pasa de que vos lo aplicaste hasta que se cuerpo lo aplica. Entonces, tirar una moneda y un día cayó bien y otro día nada. Es eficiente, eficaz, y eficaz sobre todo, si lo aplicaste y en los primeros... A ver, Cachavigliani tiene un montón de estos trabajos y el Cacha se pone horas mirando y si dentro de los 4 o 5 días que lo pusiste, 3, no se incorporó, es casi... Por lo tanto, lo usamos y no lo usamos. Pero sí hacemos el overlapping, o sea, un PPO y en este caso ahora, bueno, es de la familia media pariente de la clorocetamida, del piroxa, pero son dos principios. Hay gente que lo está haciendo, hacía post soja el S-metolaclor junto con fomesafen, sin fomesafen,
Hay distintas alternativas. En otras zonas con suelo más pesado, metribuzin anda bien. Para nosotros es restrictivo. No usar. O si lo usás es de alto riesgo. Pero me parece que hay que, digamos, no una receta para decir, che, lote reseteado, llegar con lote reseteado, preemergente, cultivo y un overlapping. Para nosotros el mejor competidor del Colorado es el cultivo. Si vos lográs un cultivo picante, si está nutrido bien, si está en un suelo bueno, qué sé yo, todo fluye mejor. El cultivo es el mejor competidor. Sí, por ahí agregar un detalle que, bueno, para mí el estrechar surco ayuda. Más, te exige menos días de residualidad del herbicida, digamos. Después también habría que ver esa siembra tan temprana, si se justifica, muchas veces por una cuestión operativa o logística, que si no arrancas ahí termina muy tarde, pero a lo mejor esa fecha tan temprana hace que la soja, o sea, el cierre del surco te va capaz que 60 días. Y a veces no se justifica, a lo mejor empezando 10 días más tarde achicás ese tiempo. Es una pregunta, no tendría la solución. Y después sí, lo único que queda es metolaclor, o comenzar con metolaclor, arriba, digamos. La ventaja de la mezcla es que controla algo nacido, el metolaclor tiene que ser 100% preemergente de todo, porque aún esté en una hojita no lo va a controlar, obviamente, eso se sabe. Y muchas otras cosas, no muchas, nada más queda, digamos. Sí, venazolín, pero venazolín solo si no tiene un fumezafeno o algo por eso. Y a la soja también la controla bastante bien. ¿Alguno más? ¿Quién está teniendo en Colorado el problema de todo lo que estamos acá? Aparte de nosotros. Nosotros somos de esta zona de costa del río Paraná, Ramallo, San Nicolás. Tenemos los suelos más parecidos a Entre Ríos que a Pergamino, a pesar de que estamos cerca de Pergamino. Me engañaron ustedes. Me pusieron de este lado y tenían que ir del otro. Y estamos arrancando con los cultivos de cobertura. Y por ahí, de acuerdo a las lluvias que tenemos encima, el miedo que tienen el 90% de los productores que no le alcance el agua para el cultivo de verano. Nosotros, los suelos no son muy potentes de nutrientes, están gastados por la rotación y la falta de rotación. Y si metemos un cultivo de cobertura y lo secamos en septiembre, con el 90% de los cultivos de cobertura, en esos suelos, las partes más complicadas, no llegamos a tener un volumen de rastrojo como para tener una competencia eficaz Colorado. Y si en los años llovedores, que tenemos un invierno llovedor, por ahí lo logramos, por ahí no. Y si esperamos un poco más, se nos corta el agua en octubre, que nos ha pasado, se nos complica la siembra de soja o de maíz tardío. Y por ahí se nos complica un poco imponer la estrategia de cultivo de cobertura como defensa. Sí, los suelos nuestros tienen muy poca capacidad de retener agua, 45-50 milímetros de agua útil en un metro, y de la misma manera que la toma fácil, se recarga fácil. El cultivo de cobertura previo a un cultivo de verano es fundamental darle tiempo para que recargue el tanque, o sea, eso es así. Ahora, yo la verdad que no sabría qué decirte, y tal vez no encajes ahí el cultivo de cobertura. Por ahí hay que buscar otra especie, algo más precoz, qué sé yo. Nosotros ya tenemos centenos bastante precoces, y cuando evalúas el costo hídrico de ese cultivo de cobertura centeno con un barbecho que se supone que lo haces para juntar agua, termina quedando en 50-60 milímetros, que es bastante fácil y lograble de llenar en 50-60 días de la primavera. Pero sí,
no es la situación tuya, sí, te complica. Ahora, si pones otro cultivo que te sacó 1,5 metros y por ahí en tu suelo te sacó 120 milímetros, bueno, no tenés esa recarga, entras en problemas. No, encima nosotros, sobre todo los cultivos que vienen de soja, no se hacen soja muy corta. Y si no es con una siembra aérea, ya estás entrando tarde a sembrar el cultivo de cobertura. Por eso también sí, ahí es más complicado. Por eso no es difícil extrapolar lo que a uno le resulta. Lo que sí está claro que si el Colorado está instalado cuando pusiste el cultivo de verano, es más rápido que cualquier cultivo de verano, eso está. Te hago una salvedad. Es complejo lo que vos decís, pero hay una realidad, que mientras más cobertura tengamos en el suelo, más fácil no va a ser controlar al Colorado, ¿no? Entonces a lo mejor si nosotros de un año para el otro a ese cultivo de servicio lo estamos sobreexigiendo, en que pidamos que nos solucione el problema, yo pensando un poco en cuando vos me hablabas del régimen de precipitación, quizá ese año no se te den las condiciones y vos debas darlo de baja y no obtuviste los kilogramos de materia seca que querías, ¿no? Quizás ese año no se te dio. Pero pensando en el sistema y a largo plazo, seguramente otro año se te va a dar y te va a ayudar a ir controlando ese Colorado, ¿no? Pienso que a veces hay que tener un poco de faros largos y visión a largo plazo, no querer hacer un cultivo de cobertura en un año, olvidarnos de que no solucionamos todo el problema de malezas, si no sería muy simple, ¿no? Y bueno, te vuelvo a repetir, a veces quizás el primer año no salga tan bien, pero veo que si seguís intentando vas a generar esa cobertura y te va a ayudar. Y respecto al tema del agua, que a vos te preocupaba un poco, que nos preocupa a todos, ¿no? Porque no queremos gastar 1 milímetro de más, a veces sabemos que cuando dejamos los campos en barbecho químico, las ineficiencias de barbecho son malísimas, agua se pierde. Además de toda la parte de estructura, raíces, biología, todo lo que viene. Entonces, a ver, el equipo que gana no se toca, como quien dice. Vos deberías, entonces vos me decís, yo hago un cultivo de servicio, a lo mejor no me vuelvo loco en producir muchas toneladas de materia seca, pero priorizo mi agua estival o mi cultivo de verano. Lo darás de baja antes y producirás algún kilo ese año, pero el sistema se va a ir acomodando, ¿no? Con una visión a largo plazo. De hecho, lo que está, gracias a Dios, con estos precios de trigo, esto nos ha abierto una puerta importante a nosotros. Los lotes complicados, por ahí el trigo le cabe bien, cumple las dos funciones y lo estamos metiendo un poco por ahí, pero hace unos años atrás estaba re complicado. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo para las preguntas. Espero les haya servido en parte. Gracias a todos por venir y porque se portaron bien, digamos. Muchas gracias.